Hola, muy buenas tardes. Saludamos con especial cariño a todos nuestros auditores y auditoras en un programa más de nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Nos encontramos acá como todos los miércoles junto con Pamela para abordar temáticas de interés para las comunidades educativas desde un punto de vista también jurídico, normativo, intentando aterrizar un poquito estos conceptos y también entregar información que sea valiosa y que sea de utilidad para nuestros auditores. Recordar que este es un programa presentado por Sostiene, somos una consultora especializada en normativa educacional y nos pueden encontrar en nuestra página web www.sostiene.cl y en nuestro Instagram @sostiene.consultora. El día de hoy me acompaña como siempre mi socia Pamela. ¿Cómo estás, Pame? Hola, sí, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. Hoy día miércoles, como todos los miércoles, ya al mediodía estamos acá para poder presentarles un nuevo tema, así que todo bien por acá. Igual es importante, yo creo que a lo mejor empezar allá a hablar de qué vamos a tratar el día de hoy, que es un tema que hemos visto harta en las noticias últimamente, lamentablemente hay que decirlo, pero vamos a hablar sobre las agresiones sexuales que ocurren en el interior de la comunidad educativa y sobre lo que se puede hacer frente a ellas. Y que para que todos quienes nos estén escuchando también sepan de qué se tratan y también, por supuesto, cómo podemos afrontarlas, cuáles son las herramientas que tenemos también como para poder hacer algo al respecto. Así que va a estar bien interesante este tema para poder compartirlo, que lo conozca la mayor cantidad de personas también. Así es, Pame. Es un tema que es de interés para toda la sociedad en general. Así es que, si bien nuestro programa siempre está enfocado a sostenedores, a directivos, a trabajadores de las comunidades educativas, también para los padres y apoderados que nos estén escuchando, sabemos que la información que le vamos a poder compartir les va a ser de mucha utilidad por si llegan a tener conocimiento de un caso así, que sepan cuáles son las características y cómo se debe abordar. Y para eso hoy día no vamos a estar solas. En un momento más vamos a dar el pase porque nos va a acompañar una invitada que agradecemos desde ya su buena disposición para poder participar en este programa. Sí. Vamos a contar hoy día con la participación de una psicóloga infanto-juvenil. Ella es magíster en psicología jurídica y forense. Tiene más de 17 años de experiencia trabajando con niños, niñas y adolescentes y actualmente también está trabajando y se desempeña como perito en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales de la PDI, en el CABAS. Es directora ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios e Intervención para la Niñez. Estamos hablando de Vania Saavedra Díaz, así es que en un segundito más le vamos a dar la bienvenida. Ya Sí, adelantamos también, Pame, que surgió la inquietud de hacer este programa especial por muchas consultas que nos llegaron por un caso que también salió en las noticias hace un par de días atrás y se hizo viral. Así que sí, exactamente, Caro. Lamentablemente, como no son noticias que nos gustaría estar dando, pero efectivamente un posible caso de agresión sexual también apareció mucho en los medios, en un establecimiento privado de la región metropolitana. Y a mm, raíz de esto, que es un caso donde una madre de un niño preescolar declaró, voy a leer lo que declaró mm, para que sepamos bien lo que dijo. Ella puso, uno de mis hijos manifestó tener indicios de haber sido abusado y todo indica que fue en el colegio. En abril del año 2023, a un mes de haber entrado al colegio, su hijo, que en esa edad tenía 3 años, manifestó síntomas de un posible episodio de abuso que por supuesto llamaron la atención de la mamá. Contactaron a una psicóloga y dejaron pasar el tiempo. Pero después comenta que en los meses siguientes la situación lamentablemente no mejoró. Por el contrario, el hijo empezó a decir que en el gimnasio del colegio había monstruos. Le preguntaba atemorizado si los profesores podían ir a su casa, y cuando iban en el auto muchas veces apuntaba recurrentemente a hombres que iban caminando. Entonces le decía siempre, mira mamá, ahí va mi profesor. También le comentó que había ido a la bodega de materiales solo con el profesor. Eso fue parte del relato que hizo la madre también en esta denuncia, donde por supuesto los apoderados estamparon también la denuncia de la Superintendencia de Educación, y esto instruyó una fiscalización por parte de la Superintendencia que se va a estar concretando durante estos días, y por supuesto también el colegio hizo también la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Este fue el contexto del caso también que ha llamado la atención estos últimos días. sí, es un caso muy delicado porque estamos hablando de un niño de 3 años que todavía está desarrollándose en el Claro. lenguaje, ¿es cierto? Entonces la comunicación también
es especial, y lo que se cuestiona acá es el proceder de este establecimiento, y por eso es que también los padres realizaron esta funa en redes sociales, porque así fue como se dio a conocer la situación. Una situación que venía ya arrastrando por varios meses, porque esto se comenzó a ver el año pasado. Y queremos hoy día conversar también para poder educar, como decíamos, a las comunidades educativas que nos están escuchando respecto a qué cosas se pueden hacer, qué cosas se deben hacer, cuáles son las alertas a las cuales hay que estar atento. Y nos vamos a ir, eso sí, a una breve pausa con una canción de una cantante chilena que es Cami. Vamos a ir a escuchar Querida Rosa, y ya a la vuelta le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada Vania para empezar a conversar ya en tierra derecha sobre este tema. Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Recordar que estamos abordando hoy día entonces un tema que es bastante delicado y que tiene que ver con agresiones de carácter sexual que puedan afectar a miembros de la comunidad educativa, en específico a niños, niñas o adolescentes. Y para eso ya les adelantábamos que contamos hoy con una invitada especial. Le vamos a dar la bienvenida a Vania Saavedra, que se incorpora aquí a nuestro panel en el día de hoy como invitada. Vania es una psicóloga de vasta experiencia, perito también en situaciones de agresión sexual, así que hola Vania, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias Carolina, un gusto. Hola Pamela, ¿qué tal? Hola, Vani, buenas tardes. Gracias por estar acá también. Sí, muchas gracias, Vania. Ah, yo Para presentarte a nuestros auditores nos gustaría saber un poquito, bueno, hemos visto y hemos señalado tu vasta trayectoria en el área de la psicología infantil, y consultarte cómo fue que llegaste a trabajar específicamente en estas situaciones relacionadas con agresiones o abusos sexuales a menores. Sí, la verdad es que llevo alrededor de 17, casi 18 años trabajando en esta área. En mi época, cuando yo me formé, no había mucha especialización en el ámbito judicial, y por razones de la práctica profesional que realicé con niños, comencé a detectar que se repetían muchos casos en esta línea, ¿no? De maltrato o abuso sexual. Y la verdad es que despertó bastante interés. Sin embargo, me pareció bien complejo de abordar, por lo cual empecé a formarme, empecé a hacer diplomados, ¿cierto? Posteriormente trabajé en centros que eran colaboradores de ese tiempo de Sename, hoy día Mejor Niñez. Empecé a realizar pericias, hice un magíster al respecto. Y bueno, la verdad es que a mí me apasiona mucho esta área. Mucha gente me pregunta por qué trabajas en eso. Y la verdad es que yo creo que, bueno, hay gente que de verdad considera desafiante e importante esta labor, y yo considero que aporta un granito de arena. Por eso la verdad es que me motiva y me especializo en esto. Qué interesante, Vania. Gracias por contarnos cómo llegaste a trabajar en esto, sin duda con mucha vocación también, Sí. y hay que tener harta entereza para abordar casos que son muy complejos y pesados también emocionalmente para ti como profesional. Claro. En ese sentido, y ya entrando un poquito más en materia, eh, si puedes comentar y en nuestros auditores, ¿qué se puede hacer frente a tener conocimiento de un hecho de agresión sexual? Mira, a ver, hoy día tenemos una normativa que ustedes deben manejar incluso mejor que yo, ¿cierto? En Chile, sobre las entrevistas investigativas videograbadas que se desarrollan a niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier delito sexual y violento, que es la ley 21.057. Entonces, lo que en general se espera que tanto profesionales como personas naturales, ¿cierto? Instituciones, cualquier persona que tenga contacto con un niño, niña o adolescente que devele o comente, ¿cierto?, haber sufrido algún tipo de delito sexual, está obligado en primera instancia a denunciar, ¿ya? De hecho, entiendo que ustedes trabajan especialmente en el ámbito educativo. El Así es. Ministerio de Educación sí tiene desde el 2018 una guía orientativa, ¿cierto?, para la elaboración de protocolos de actuación frente a este tipo de casos, justamente conforme a esta normativa que yo menciono. Y en esa normativa, así como en el Código Procesal Penal, ¿cierto?, se estipula que la denuncia no debiera exceder las 24 horas, ¿ya? Eso como primera instancia. Dejar en claro quizás a los auditores, a los papás, las Ujú. mamás, ¿cierto?, los profesionales, que no estamos llamados a nosotros a investigar, Eso es ¿ya? Quien importante, sí. investiga, claro, quien investiga acá es el Ministerio Público. ¿Y cómo las denuncias llegan al Ministerio Público?
a través, ¿cierto?, de justamente la actuación de ya sea profesor, profesora, como el caso ejemplo, ¿cierto?, que ustedes vieron, sostenedores, auxiliares, quien sea que reciba ese primer relato, esa develación, ¿cierto?, puede poner una denuncia, ya sea en una unidad policial de la PDI o comisaría de carabineros, ¿cierto?, o en la misma fiscalía. Inclusive desde la pandemia existe una plataforma online mucho más accesible y más rápida, ¿cierto?, de la Fiscalía de Chile, .cl, en donde uno puede llenar un formulario y exponer, ¿cierto?, los motivos de qué se denuncia, a quién se denuncia, ¿cierto?, y cuál es la presunta víctima. Entonces, en primera instancia yo te diría, lo primero que hay que hacer es denunciar. Ahora, en términos quizás más psicológicos, ¿cierto?, frente a una posible víctima, estamos hablando de niños pequeños en general, ¿cierto?, como el caso ejemplo, o niños también más grandes, lo primero que debemos hacer es escuchar. O sea, escuchar atentamente, ojalá trasladar al niño a un lugar privado, ¿cierto?, tranquilo, exento de otras personas, claro, poder contener, poder acoger, no necesariamente eso significa como traspasar quizás la barrera física con el niño, si es que quizás no quiere acercarse, ni mucho menos, sino que escuchar atentamente. Si el niño es pequeño, puedo agacharme, puedo estar a su altura, ¿cierto? Al menos unas primeras palabras de aliento que indiquen al menos corporal y verbalmente que nosotros le creemos a este niño. Independiente de que no sepamos, ¿cierto?, si esto después va a perseverar en alguna investigación o no. Esos serían como los primeros, en el fondo, creo yo, pasos a seguir, como desde lo normativo, Sí, ¿cierto?, pero también desde lo psicológico. claro. Importante igual, eso tú comentas también, el lenguaje cercano también y por supuesto la postura corporal que se adopta. Igual quería andar un poquito en la pandemia que tuvimos acá, pandemia COVID-19, que afectó en distintas aristas la vida de la población mundial. En Chile también hemos visto cifras que tienen relación también con temas de comportamiento dentro del establecimiento. Pero queríamos saber específicamente qué nos dicen las cifras de agresiones sexuales hacia niños, niñas y adolescentes durante la pandemia y en la actualidad. ¿Cómo lo habías visto tú también desde tu punto de vista? Sí, efectivamente la pandemia es un hito, ¿no? Un corte a nivel, digamos, transversal que nos afectó a todos, incluyendo también a los profesionales que trabajamos con estos temas, principalmente porque justamente en los años 2020 y 2021 las denuncias asociadas a delitos sexuales disminuyeron, ¿ya? Posterior a eso, digamos, los profesionales que trabajamos en esta área, ¿cierto?, las instituciones discutieron esas cifras y dijimos, bueno, altamente probable, de acuerdo al fenómeno, a las agresiones sexuales en sí, que la mayoría se genera, digamos, por un conocido o por una persona familiar, al menos 8 de cada 10, digamos, agresores son conocidos o familiares. Entonces, el COVID, ¿no es cierto?, la pandemia nos obligó a estar en confinamiento. Probablemente la mayoría de las víctimas estaba, ¿cierto?, viviendo o cohabitando o siendo cercanos, ¿no?, a su presunto agresor o agresora. Por lo tanto, desde ahí se puede explicar que en ese periodo de tiempo hayan disminuido las denuncias, ¿ya? Justamente porque los niños se ven mucho más atemorizados, ¿cierto? O mucho más incluso agredidos a tal punto de no poder, ¿cierto?, salir de esa dinámica. Sin embargo, a posteriori, 2022, ¿cierto?, 2023, la curva de denuncias empieza a subir, ¿ya? Empieza a subir a tal punto que hoy día las cifras son sumamente preocupantes. Yo te diría, el 2023 me parece, se hicieron varios reportes estadísticos al respecto y la Fiscalía realizó un reporte estadístico en el cual estipula que alrededor de 145.000 niños durante el año enero a diciembre del 2023 fueron víctimas de delitos, ya sea sexuales o violentos. De esa estadística, los delitos sexuales se presentan en casi un 70%. Es decir, la mayor cantidad de delitos que se denuncian, en donde se ven involucrados niños, niñas y adolescentes, son delitos sexuales. Por lo tanto, si se fijan, el fenómeno es sumamente complejo, es sumamente alarmante. Si bien me parece positivo que se realice una denuncia, ¿no?, se realice una actuación, digamos, ahí de la persona que recibe, ¿no?, un relato o una versión del niño, el hecho de que, desconozco ahí, pero la cantidad de esas denuncias que se puedan comprobar, en el fondo, es sumamente complejo cuestionárselo debido a la cantidad de niños que están involucrados. ¿Se entiende?
Y estas Claro. cifras, además, yo las estoy mencionando como a nivel nacional. Ahora, en la región donde más se producen este tipo de hechos es en la región metropolitana. Claro. Gravísimo, Vania. Eso que tú señalas, esa estadística de los que mayor cantidad de los delitos de los cuales son víctimas los niños y niñas son delitos sexuales. O sea, hay, también para quienes nos escuchan, hay una amplia variedad de tipos de delitos ante los cuales uno como adulto puede estar vulnerable, sentir que te van a asaltar, que te van a estafar, que te pueden golpear en una riña. O sea, hay infinidad de delitos y lo preocupante es que nuestros niños y niñas están en riesgo mayormente de sufrir agresiones sexuales por su vulnerabilidad. Entonces, no deja de ser preocupante y quizás los padres, tutores que nos están escuchando, tomar conciencia de esto respecto a las medidas de educación, a las medidas de conversación que deben tener con sus niños y niñas respecto a qué cosas deben evitar o de qué cuidarse. Diría lamentablemente el mayor riesgo entonces de sufrir un delito para un niño y una niña en Chile y en específico en la región metropolitana es sufrir una agresión sexual. Y sobre eso, Vania, queríamos preguntarte también sobre el concepto, porque de pronto también se cree que una agresión sexual es típicamente una violación, pero sabemos que existen amplias o diversas situaciones que puedan ser caracterizadas como una agresión sexual y si es que es lo mismo una agresión sexual que un abuso sexual infantil. Entiendo, mira, en general yo utilizo el concepto de agresiones porque siento que engloba, ¿verdad?, diferentes gamas de delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes en esta materia. Desde lo penal, por supuesto, tenemos toda una tipificación, ¿cierto?, de delitos sexuales Claro. en esa línea, pero yo te diría que para que la audiencia también comprenda, ¿no? No necesariamente, ¿cierto?, la agresión sexual es sinónimo de violación, como decía Carolina. De hecho, el abuso sexual en sí es tan complejo porque generalmente carece de evidencia física, ¿ya? Entonces, al carecer de evidencia física, yo quiero decir con eso en el fondo que probablemente no deja lesiones, ¿ya? Muchas veces, porque por distintos ámbitos, ¿no?, que no vamos a profundizar ahora, pero en general los niños no develan de inmediato. Entonces es Claro. mucho más difícil pesquisar eso. Por lo tanto, por eso se hace tan importante de pronto y incluso sobreexigimos, me incluyo, a lo mejor el testimonio de los niños, porque es una de las únicas pruebas, si es que no tenemos testigos oculares del hecho, ¿ya? Pero en general, violación lo entendemos, ¿cierto?, como un delito sexual en el cual hay algún elemento penetrativo, ¿no es cierto? Y el abuso sexual es mucho más amplio. Yo te diría que tiene que ver con cualquier acción o actividad, digamos, sexual en la cual es involucrada un niño o niña, ¿cierto? Que no es capaz, por su desarrollo, ¿cierto?, o su capacidad cognitiva para connotar eso como una situación abusiva. Es decir, se le involucra, ¿verdad? Un adulto lo involucra en ello, y esa dinámica ya en sí se hace abusivo, porque sobre todo Claro. pensemos como el caso ejemplo que exponía Pamela, o sea, estamos hablando de niños pequeños, que son Sí. mucho más vulnerables en términos de justamente no comprender o no poder connotar, o incluso de carecer de lenguaje para poner en palabras esa situación. Yo Claro. quería profundizar Sí. un poquito, me disculpa, sí, antes de ir a otra pregunta, pero como hablamos de esta variedad de situaciones en las cuales los niños pueden ser víctimas o porque están expuestos a hechos o a imágenes que no tendrían por qué estar expuestos, Vania, también vimos la semana pasada una noticia de una situación que pasó en Arica y eso fue catalogado por algunos padres y también profesionales como una vulneración por lo expreso o lo explícito, más bien dicho, de esa capacitación. Yo no sé si tú allí desde el punto de vista de tu experiencia nos podrías dar algún comentario de esa situación. Mira, esa noticia en particular yo no la revisé, no sé si me puedes dar un marco así como Sí. para entender un poco a qué te refieres como con lo explícito. Sí, hubo una capacitación en la comuna de Arica, o sea, más que una capacitación, era un programa para niños de quinto básico, Pame, si me corrige, Sí, 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 quinto correcto. básico, 9, 10 años, en el marco de educación sexual, entonces fue un equipo del Ministerio de Salud a hacer una charla de sexualidad, pero esa charla incluía imágenes explícitas, elementos físicos como consoladores, perdón, preguntas específica a los niños si habían practicado sexo oral, si habían, o sea, bueno, una serie de Sí. preguntas muy y demasiado directas para la edad de esos niños. Entonces llegaron todos consternados a sus casas, porque muchos de ellos no sabían ni siquiera de qué se les estaba hablando,
y eso generó también un reclamo de los apoderados, un pronunciamiento por parte del colegio, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se están también evadiendo algunas responsabilidades, porque este es un programa que se hace en conjunto con el MinSal dentro de los colegios. Entonces señalaron que el contenido no estaba aprobado por ninguna de las dos instituciones. Entiendo, entiendo. Wow, eso abre todo un marco también, pero tiene que ver con una línea preventiva del fenómeno que estamos hablando, porque si bien yo al menos soy una defensora de que, claro, el niño tiene que estar informado, pero informado conforme a su capacidad, ¿no? Claro. Lo que esperamos, y que me imagino que esto también lo debe manejar en el fondo, o lo debería interiorizar, ¿cierto?, la audiencia, lo que esperamos es que los cuidadores, ¿cierto?, o padres, qué sé yo, ojalá fueran los primeros, ¿cierto?, en informar del desarrollo psicosexual de los niños conforme a su edad. Ahora, cuando tú me dices que, claro, que a lo mejor se transgredieron algunas normativas ahí entre el MinSal, ¿cierto?, y el Ministerio de Educación, en la forma en que se les expuso el contenido a los niños, claro que es complejo. En el fondo ahí sería súper importante cualquier capacitación o cualquier charla de autocuidado, etcétera, como le llamemos, ¿cierto?, en esta línea, primero un sondeo, ¿no?, del conocimiento que tienen los niños al respecto, de lo que ellos podrían comprender. Hoy día sí no podemos hacernos, no podemos hacer la vista gorda respecto de las cifras que tienen que ver con, por ejemplo, la edad de inicio de vida sexual de los niños. Eso es un tema que no podemos dejar de lado y que por eso también es tan importante las instancias de autocuidado. Porque además entiendo yo que el establecimiento educacional se ve como un aliado, ¿no?, en la formación del niño. Pasan muchas horas en el colegio, pasan muchas horas en el colegio y de hecho, ligándolo un poco al tema que nos convocaba, ¿cierto?, respecto de las agresiones sexuales, el colegio y los profesionales que rodean al niño a diario son fundamentales y te diría yo, como la labor que realizo a diario, en cómo abordan estas situaciones, porque muchos de ellos reciben develaciones y relatos de los niños justamente porque la mayoría de ellos son agredidos por familiares o conocidos. Por lo tanto, ¿qué lugar tenemos, digamos, para poder comentar esto en nuestro entorno escolar? Un espacio seguro. Exacto, sí. Vania, y dentro de la misma línea, si nos puedes comentar también tú cuáles son las manifestaciones que nos podrían alertar de algún abuso sexual infantil o frente a qué conductas debemos poner mayor atención también. Primero decirte que lo que hace más complejo este fenómeno es que no existe ninguna manifestación específica o única o patognomónica, digamos, del abuso sexual infantil, ¿ya? Los niños tienen una diversidad de manifestaciones, síntomas o conductas que nos podrían, digamos, alertar de que algo les está sucediendo. Ahora, igualmente, ¿cierto?, la literatura te comenta que de acuerdo a las edades o etapas evolutivas de los niños pueden haber distintas conductas. Podemos encontrar niños en los más pequeños, por ejemplo, para irnos al caso ejemplo, ¿no? Podemos encontrar conductas sexualizadas que son no acordes a la capacidad exploratoria que pueda tener un niño, ¿cierto?, de 3, 4, 5 años, que son compulsivas, que se repiten en el tiempo, ¿ya? Podemos encontrar también mucha irritabilidad, temores nocturnos, síntomas depresivos en los niños más grandes, incluso ideaciones suicidas o intentos suicidas en los adolescentes. Pero hay una multiplicidad de síntomas que siempre tienen que ser observadas en su contexto y acorde también a ese niño en particular. Por eso es tan importante, por ejemplo, en mi labor, ¿no?, como perito, entrevistar a algún adulto responsable del niño, alguien que esté al cuidado de él, porque puede haber observado en el tiempo, ¿cierto?, si hay cambios o no hay cambios o manifestaciones que llamaron la atención y que coinciden o no temporalmente con los presuntos hechos abusivos. Entonces, es un tema también ello porque es muy complejo determinar qué manifestación sí respondió o es consecuencia de, ¿cierto?, el presunto abuso y cuál no. Complejo, entonces se requiere de muchísimo apoyo profesional y para eso entonces, Vania, hay especialistas, así como tú y otros colegas también, que han dedicado sus carreras profesionales para poder estudiar estas manifestaciones, para poder prestar apoyo, contención y eventualmente ya en sede judicial o de investigación poder a través de un peritaje determinar efectivamente qué fue lo que sucedió y también dónde sucedió, porque en nuestra experiencia también con Pamela asesorando colegios hemos visto, bueno, la obligación lo vamos a abordar ya en los últimos bloques de los colegios, es activar los protocolos.
Y eso no significa siempre que la persona que ha sido denunciada va a terminar siendo efectivamente culpable o condenada. Claro. Sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, que de pronto confunden palabras, confunden conceptos, que no significa tampoco que no hayan sufrido la agresión sexual, pero de pronto no es raro ver que cambia el foco de la investigación y se parte investigando a una persona y finalmente se termina determinando que la agresión fue por parte de otra persona. Pero por lo mismo es importante entonces que sepan que existen estos protocolos, estas medidas, estos pasos a seguir y que hay profesionales que están preparados para esto. Nosotros nos vamos a ir ahora a una breve pausa comercial y vamos a continuar conversando con Vania a la vuelta sobre algunos mitos que se han popularizado sobre estas situaciones para que también podamos ir derribando ahí algunos conceptos. Así que nos vamos a una pausa comercial y volvemos al regreso. Bien, ya estamos de regreso en este programa Con Derecho a Educar. Recordar que este programa es presentado por Sostiene, consultora especializada en asesoría a establecimientos educacionales. Nos pueden encontrar en sostiene.cl, ahí están todos nuestros medios de contacto y también en nuestro Instagram, que siempre estamos subiendo contenido de valor para nuestros seguidores, que es @sostiene.consultora. Hoy estamos conversando entonces sobre este delicado tema que tiene que ver con las agresiones sexuales a niños que forman parte de comunidades educativas y nos acompaña Vania Saavedra, psicóloga, perito forense, especialista en evaluaciones y también en el trato de estas situaciones complejas. Estábamos conversando entonces unas preguntas interesantes sobre los conceptos, sobre qué se debe hacer, y ahora queremos abordar algunos mitos. Entonces, si tú nos puedes comentar, Vania, algunos de estos mitos partiendo quizás por el tema del uso de la fuerza, que es algo que a veces está arraigado. Sí, justo tiene que ver, yo creo, con un poco de lo que habíamos hablado en el bloque anterior, ¿cierto? Respecto de que no todos los casos, ¿cierto?, de delitos sexuales implican la comisión de fuerza, ¿cierto?, o de sometimiento de la víctima, de alguna forma, por llamarlo, digamos así. O sea, muchos de las agresiones sexuales, sobre todo a niños pequeños, ocurren bajo estrategias de victimización que no necesariamente son violentas, ¿ya? Acuérdense que las cifras nos dicen que la mayoría de los que cometen este tipo de delitos son conocidos o familiares de los niños. Por lo tanto, muchas veces hay, por ejemplo, manipulación del vínculo afectivo, estrategias de seducción en el sentido de, digamos, tergiversar un poco las muestras de afecto con situaciones abusivas, ¿ya? Hay mucha imposición a veces del secreto de esto, a veces se presenta como algo lúdico, como un juego, ¿ya? Donde es mucho más fácil, digamos, que el denunciado o el agresor pueda involucrarse, ¿cierto?, con el niño, pueda llevar a cabo esto. Por lo tanto, ese mito efectivamente es lo que es, digamos, no es No tan siempre así. es así, claro. Claro. Otro mito también que tenemos es que todos los agresores sexuales son de niños, son pedófilos. Claro, es otro mito pensando en que generalmente lo que nos dicen los estudios al respecto de personalidad o de, digamos, de evaluaciones que se han realizado a muestras de personas, ¿cierto?, que han sido condenadas por estos delitos, es que una gran parte, yo te diría la mayoría, no tiene ninguna patología o trastorno de personalidad, ¿cierto?, ni mucho menos. O sea, la mayoría de los agresores sexuales son personas comunes y corrientes que están insertadas en la sociedad, que tienen un trabajo, etcétera. O sea, no necesariamente sufren de alguna patología por la cual lleguen a cometer este tipo de delitos. Eso no quiere decir, por supuesto, que exista una cantidad cierta de personas, no sé, o casos como connotados, como conocemos, que están privados de libertad, etcétera, o incluso que se han hecho series al respecto, en Claro. donde sí pudiera haber, ¿cierto?, una patología psiquiátrica al respecto, pero no es la mayoría. Interesante. Interesante. Para no Sí, encasillar y decir, no, bueno, esta persona no puede ser un agresor sexual porque no, o sea, tiene trabajo, es una persona seria, claro. tiene hijos, tiene señora. Y como bien tú señalas, las estadísticas comprueban lo contrario. Otra situación, Vania, a ver si tú nos puedes comentar, y que también se da mucho al interior de los establecimientos educacionales, donde de pronto se denuncia a compañeros o a compañeras de curso respecto a alguna agresión sexual, y nos ha tocado también ver algunos puntos de vista que señala que no sería una agresión sexual porque son dos niños, por ejemplo, o dos adolescentes, que tiene que ser un adulto el que cometa el hecho.
Ya, súper importante ese tema porque a nosotros también nos toca bastante. Yo trabajo con niños pequeños, igual en su mayoría, y, se nos presenta toda una complejidad ahí desde el punto de vista tanto psicológico como en materia penal. Porque claro, desde la materia penal se considera abuso, ¿no es cierto?, cuando tenemos alrededor de 3 años de diferencia con la víctima, y en este caso, claro, cuando son compañeros o del mismo nivel o del mismo curso, eso no ocurre, ¿ya? Sin embargo, ahí yo creo que el llamado es a siempre no minimizar esta situación, siempre en el fondo, si quien pesquisa esto, ya sea en el aula, ¿no es cierto?, o a través de un apoderado, etcétera, a través del relato del niño, tiene la duda de que se le está involucrando en acciones de connotación sexual o que él percibe como transgresoras hacia su corporalidad, lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es informar, ¿no? Informar si esto ocurre en el establecimiento. En segundo lugar, como hablábamos antes, ante la sospecha, igual debiésemos denunciar, independiente de que esa denuncia después pueda derivar, por ejemplo, en alguna situación de tribunal de familia y no necesariamente en el ámbito penal, o inclusive en otra medida asociada, por ejemplo, a alguna intervención psicológica para esos compañeros que estuvieron involucrados. O muchas Claro. veces, como decía Carolina hace un rato, en la propia investigación, ¿no? Se pueda pesquisar que quizás sí existió algún adulto, ¿no es cierto?, que pudiera haber estado, digamos, estimulando a alguno de los niños de manera inadecuada y ese otro niño puede haber, digamos, repetido ese patrón con otro Claro. compañero. Entonces, claro, es un tema que genera muchas aristas ahí al respecto. Claro, importante igual lo que señalas, porque a lo mejor no sería abuso, pero sí habría encubierto algún hecho de connotación sexual claramente, que donde el victimario, en este caso, también podría estar siendo víctima a su vez de quizás un abuso sexual efectivamente. Así que importante entonces la investigación que se puede hacer. Exacto. Otro mito que tenemos también es que siempre las agresiones sexuales, por lo que se comentan o lo que uno ve en las noticias, es que ocurren en lugares oscuros y solitarios. De hecho, es muy común que te digan, no te vayas sola por ahí, o ojo con esto, que está muy oscuro, muy solitario, y queremos saber si eso es efectivamente así o no. Eso tiene que ver justamente con la fenomenología, ¿cierto? Con la caracterización de este fenómeno, y es efectivamente un mito, es falso, principalmente porque, como les comentaba, la mayoría de estas agresiones son cometidas por alguien conocido o cercano, digamos, o digamos incluso del grupo familiar. Para ello, no necesita, digamos, que la víctima esté expuesta a alguna situación, digamos, a un lugar solitario o oculto. Distinto es que efectivamente a lo mejor dentro de esa dinámica la persona o el agresor, ¿cierto?, puede haber aprovechado una instancia en que el niño se quedara a solas, pero yo les diría que no es la mayoría de los casos. O sea, muchos casos ocurren en la cotidianidad de la víctima, ¿ya? En donde pudieran haber incluso personas o otros niños presentes. Entonces, claro, hay que desmitificar un poco que esto no es algo necesariamente que se genera bajo esas circunstancias, sino que es más alarmante aún, porque se puede generar en la misma, digamos, rutina del Claro, niño, en un traslado al colegio, en una llegada del colegio a la casa, por el contrario, en el mismo colegio, ¿cierto? En alguna clase, no importa en el fondo, no es que no importe, sino que no necesariamente claro, necesitamos existir esa circunstancia para pesquisar si a lo mejor existió o no un abuso. claro, sí te entiendo. Vania, yo quería compartirte una situación que nos tocó ver hace poquito para ver si tú puedes dar algún consejo, a lo mejor porque sabemos que esto también ocurre con frecuencia en los establecimientos de párvulos o educación especial, escuelas de lenguaje, a veces cuando los niños no logran darse a entender de forma clara, y los padres evidentemente, y se entiende también, levantan alertas y se preocupan como debe ser. Pero ¿qué consejo quizás darle a esos padres? Mira, hace poco tiempo estuvimos viendo el caso de un establecimiento, un colegio de párvulos, ya niños entre 3 y 5 años, que cantan una canción en el patio y juegan, hay una canción que tiene acciones y una de esas acciones es que los niños hacen cosquillas. Entonces una niña después llegó a la casa y le dijo, los papás le hicieron cosquillas y la niña se acordó de un profesor o una profesora y la empezó a nombrar, que se hacía cosquillas con esa persona. Entonces como los papás no conocían esta canción y la dinámica,
empezaron a comunicarse con los demás apoderados que había una persona del colegio que estaba abusando a los niños, porque asociaron este concepto de cosquilla. Se revisaron las cámaras del colegio y se comprobó que todo fue en lugares públicos, todo quedó grabado, que era parte de una dinámica de juego donde los mismos niños también se hacían cosquillitas en el cuello, pero no era algo, o sea, a raíz de eso surgió el comentario, pero esto causó un revuelo y un pánico generalizado entre los papás, empezaron a preguntar a los niños si les habían hecho algo. Entonces, de pronto, que si nos puedas dar tu comentario profesional también de qué cosas hacer o no hacer cuando se tiene este temor, porque quizás desde la ignorancia lo consulto puede ser contraproducente comenzar a preguntarle a un niño si es que ha sido abusado, si alguien lo tocó, cuando la verdad es que formó parte de una dinámica escolar. Entonces, ¿cómo abordar estos casos así tan complejos? Sí, mira, qué temor. Ahí no sé si tengo una hora más. Sí, desde el ámbito, desde mi área, digamos, desde el ámbito pericial, psicológico, ¿cierto? Yo te diría que el mayor error de pronto que cometemos el ser humano en general, ya, las personas, es querer saber más. Y claro, cuando uno de los padres o madres, me pongo en el caso, no sé, como mamá, recibo esta información, ¿no? Y tengo algún conocimiento quizás de la materia, puedo poner mi paleta al respecto y necesito además que me esclarezcan en qué contexto se dio esto. Entonces, claro, cualquier apoderado, mamá o papá, por supuesto que tiene todo el derecho de ir al colegio y consultar, quizás, ¿no? A qué se deben estas referencias. Claro. Ahora, como bien tú dices, en este caso a lo mejor, si eran contextos más bien lúdicos de una canción, etcétera, que implicaba gestos o implicaba la involucración de la corporalidad, es súper importante ahí que tengan claro que es totalmente inadecuado y no esperable, ¿cierto?, desde el punto de vista como psicológico, que se le consulta a un niño directamente sobre si vivió o no, ¿cierto?, alguna situación abusiva o si lo tocaron inadecuadamente, etcétera. Uno, porque ese niño pequeño pudiera no tener necesariamente un conocimiento acerca del presunto abuso, ¿no? Y dos, porque podemos estar desde lo psicológico implantando alguna situación en ese niño, ¿ya? Eso a veces ocurre mucho, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los años, yo les diría 2013, 2014, hubo un boom de denuncias en establecimientos educacionales, en jardines infantiles, Sí. Que fueron muy mal manejadas en términos de los medios comunicacionales y también de las personas que litigaron ahí, principalmente porque se involucró a muchos niños y se les consultó a muchos niños, ¿cierto? Lo que uno de esos niños había develado. Con eso no quiero decir que haya que investigar, por cierto que había que investigar, pero más allá de eso, podemos victimizar secundariamente a un niño si no conocemos los términos adecuados ni la forma de consultar. Hoy día, la única entidad que está, digamos, que pudiera consultarle a un niño sobre presuntos hechos en esta línea sería un entrevistador que esté acreditado bajo la normativa 21.057, ya ordenado por la Fiscalía. Pero yendo como a ese caso en particular, yo creo que una de las primeras cosas más importantes que se debiesen hacer es primero acoger, ¿no?, la percepción y molestia quizás que tuvo esta niña, o darme cuenta como adulto que quizás yo le estoy poniendo también una cualidad negativa a lo que la niña me está contando. Porque yo tengo más recursos, ciertos conocimientos al respecto. Entonces, súper importante cómo los niños también perciben que nosotros acogemos lo que nos está contando. Quizás esa niña comentó desde lo que había vivido, ¿no es cierto? Porque además los niños pequeños tienen una memoria procedural. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, las cosas incluyen canciones o actos, ¿cierto?, queda mucho más fijado en la memoria. Es mucho más fácil que ellos lo puedan reproducir o contar. Y mucho más fidedigno, además. Pero ella no tenía cómo poner, ¿cierto?, esa niña, la cualidad o el apellido a eso. Probablemente era un acto, como dices tú, lúdico, o educativo, incluso formativo, y no necesariamente abusivo, claro. Entonces, el traspasarse esto entre apoderados, el de repente exponer a los otros compañeros a consultas en esta línea, pudiera ser riesgoso si no tenemos como la asesoría adecuada, ¿ya? Y si no lo manejamos de forma adecuada, no velada, pero de forma adecuada. Claro, no, importante lo que tú comentas, la verdad, porque no es la primera impresión quizás que tiene un apoderado. Si uno de tus hijos te comenta algo al respecto, tú inmediatamente le vas a dar una connotación sexual quizás, porque es lo que estamos viendo en las noticias. Yo creo que también parte mucho también de lo que está pasando en el mundo y que hay que resguardar a los niños y cuidarlos, que les puede pasar algo. Entonces, finalmente está tanto eso, el concepto tan arraigado en uno,
que ante este tipo de situaciones inmediatamente uno sanciona, acusa, funa también, porque uno condena también a esta persona sin saber o conocer mayormente lo que ha sucedido o en qué situación pasó esto. Entonces, es bastante grave también desde ese punto de vista, que también estamos afectando a una persona, a este presunto abusador también, que no sabemos qué pasó, si es que es culpable o no, no lo determinamos nosotros. Entonces, importante también entender qué hacer también como padres, apoderados que podrían estar escuchando este programa, si es que se encuentran frente a una situación como esta. Sí. Así que, y muy importante. Bueno, vamos a estar despidiendo ya este bloque. Vania, te agradecemos enormemente que hayas podido estar acá con nosotros, compartiendo tu experiencia. Tú eres, una psicóloga destacada ya, llevas muchos años, 17 años ya trabajando también con niños, niñas y adolescentes, perito. Entonces, la verdad que tu experiencia nos ayuda mucho a nosotros a entender y a toda la comunidad que nos está escuchando también, para saber cómo enfrentar, qué hacer. Lo mismo que tú nos comentabas ahora, o sea, también no poner en nosotros una connotación sexual quizás algo que no lo tenga. Así que muy importante, y te agradecemos enormemente todo el conocimiento que nos has entregado hoy día y la disponibilidad también que has tenido con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A mí me alegra mucho saber que hay instancias así, que hay medios de comunicación que abordan el tema responsablemente, ¿ya? Así que yo feliz, cuando quieran, ahí estaré. Muchísimas gracias, Vania. Sí. Que tengas una linda tarde. Nosotros nos vamos a ir Igual a ustedes. la última pausa musical, Talking to the Moon de Bruno Mars, y a la vuelta ya vamos dando el cierre a este programa interesante que se nos pasó volando el tiempo. Sí. Nos vemos al regreso. Bien, ya estamos de regreso después de esta interesante conversación con Vania Saavedra, y como siempre, cada capítulo nosotros tratamos también de comentarles de alguna sentencia, jurisprudencia que hemos revisado con nuestro equipo jurídico del tema que estamos abordando. Hoy teníamos varios casos, la verdad, para comentar, Sí. pero nos vamos a quedar solo con uno que lo vamos a señalar brevemente, y eso es para que también nuestros auditores sepan y tengan conocimiento que estos casos, como siempre decimos, que parten en el colegio, están llegando y con cada vez más frecuencia a la justicia. Esta es una situación que pasó en Puerto Montt, que se resolvió en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el año 2022, referente a un estudiante de segundo medio que fue acusado de realizar tocaciones indebidas. Ya el colegio aplicó sus protocolos y suspendió a este estudiante que había sido acusado de esta situación, lo suspendió de manera indefinida. Se citó a los padres, se citó al estudiante, se entrevistó con la psicóloga del colegio, y luego se toma la decisión de alejar físicamente al estudiante del establecimiento. Los padres de este joven que había sido denunciado recurrieron a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección, señalando que había arbitrariedad e ilegalidad en estas decisiones. El colegio defendió su posición con un argumento que es muy importante, que después Pamela va a reforzar ya para ir cerrando el programa, y es que estas medidas, principalmente la medida de suspensión, estaba contemplada en su reglamento interno y se fundamenta en la gravedad de la acusación. Ya finalmente el colegio ganó este caso, la Corte falló a favor de las medidas que habían adoptado el colegio, porque esta medida en suspensión era proporcionada y además el alumno seguía recibiendo educación de manera virtual, por tanto no se le vulneraba su derecho a la educación. Ya, esto nos habla entonces en resumen y nuevamente de cómo las Cortes revisan los procedimientos, los protocolos que tienen los establecimientos, y cuando esto está bien enmarcado en un reglamento, en un protocolo que es robusto, que está actualizado a la normativa, se pueden adoptar medidas porque se toma siempre en consideración el bienestar de los estudiantes. Sí, así es. Bueno, y como decía Caro, reforzando también esta idea final y central donde nos queremos quedar también, la importancia de que todos los establecimientos educacionales deben contar con un protocolo de actuación frente a agresiones sexuales o hechos de connotación sexual que puedan afectar a los estudiantes. Así que también es importante que lo tengan actualizado, es un contenido mínimo que está fijado por la Superintendencia de Educación. Este protocolo debe contener cada paso que deben seguir para poder hacer de alguna forma un checklist y no se les escape nada. De hecho, también estos protocolos que existen, no es optativo para el colegio aplicarlos o no, sino que frente a cualquier situación que tenga y que se enmarque también en este mismo protocolo, deben activarlo sí o sí. Eso es algo que nosotros siempre estamos hablando con los colegios, que 24/7 finalmente hay una responsabilidad de los colegios de poder activarlo. Apenas ustedes se enteren o sepan de algún hecho de connotación sexual, deben activar este protocolo. Y además, no solamente una vez que ocurra este caso deben activar protocolos, sino que también hay que reforzar muchas las medidas o estrategias de prevención. Realmente lo que tratamos acá es de evitar este tipo de situaciones, y eso lo podemos hacer
bueno, con distintas maneras, distintas estrategias que puedan ser capacitaciones, dar los espacios para que las personas puedan comunicarse, puedan contar lo que está sucediendo para poder abordarlo de una manera preventiva. Así que también hay un llamado a todos los colegios de que tengan sus protocolos al día, actualizados, la normativa ha cambiado también constantemente, así que es importante también que cuenten con estas estrategias de prevención. Así que ese es el llamado que les podemos hacer a todos quienes nos estén escuchando y que sean parte también de una comunidad educativa. Así es, Pame, y recordar siempre que nosotros como consultora estamos llanas también a prestar algún tipo de asesoría, a revisar los protocolos, a capacitar. Últimamente hemos estado también viajando por el país realizando charlas, capacitaciones sobre este y distintos protocolos que puedan estar causando dudas o complejidades en los establecimientos educacionales, velando siempre por mantener una sana convivencia escolar. Así es que ya con esto nos vamos despidiendo, les dejamos invitados a nuestro próximo programa. Quedó pendiente hoy íbamos a tratar el uso de los celulares, pero surgió este tema que consideramos que también era urgente de abordar, así que la próxima semana, si no hay otra imprevisto, estaríamos conversando entonces sobre el uso de los celulares en los colegios. Hay una nueva normativa sobre eso, así es que va a estar interesante. Muchas gracias, Pame, como siempre, y nos seguimos viendo. Nos vemos, un cariñoso saludo a quienes todos nos están viendo y escuchando también. Cuídense, nos vemos la otra semana. Gracias. Chao.